En este video vamos a ver la solución de algunos circuitos utilizando diodos en serie. Para empezar este video vamos a retomar un poquito la teoría que vimos en los videos anteriores, donde nosotros veíamos que nuestro diodo podría comportarse entre comillas como un circuito interruptor. Si este diodo tenía la polarización directa, yo podría sustituir a este elemento por una fuente de alimentación de 0.7 volts si es un elemento de silicio, de 0.3 volts si es un elemento de germanio, y así sucesivamente dependiendo del tipo de estructura que estemos utilizando, y un cortocircuito. Sin embargo, si yo tengo una polarización inversa donde el ánodo de mi elemento es más negativo que el cátodo, entonces este elemento se sustituye por un circuito abierto. En el primer caso yo tendría aquí una corriente del diodo. En este caso, en la manera real, yo tendría una corriente de saturación muy pequeñita, pero para cuestiones de análisis, como es una corriente muy pequeña, no la vamos a considerar. Vamos a considerar que yo tengo un circuito abierto, por lo tanto la corriente que yo pueda tener aquí siempre va a ser de cero. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a hacer unos cuantos ejemplos para entender el análisis de diodos en serie, y posteriormente veremos algunas otras combinaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que en los siguientes circuitos se pide calcular la corriente I. Entonces, como primer ejemplo, vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de alimentación conectado a un diodo de silicio y en serie con este un resistor. Ahora bien, para aquellas personas que no han llevado teoría de circuitos eléctricos, es muy importante recordarles que para estos análisis necesitamos la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, así como algunos teoremas que podríamos estar utilizando. Este es el símbolo de una fuente de voltaje, donde la barrita más grande me representa el positivo y la barrita más pequeña el negativo. Este símbolo que pongo a continuación se llama tierra, o podemos utilizarlo como el voltaje de referencia, y siempre va a tener un voltaje igual a 0 volts. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, yo veo que la fuente, el negativo de esta, está conectado al ánodo de mi diodo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ánodo va a ser o va a tener un valor más negativo que lo que tiene el cátodo, porque idealmente tendríamos casi 0 volts en esta parte, y digo casi porque tendríamos que hacer el análisis si hay voltaje o no en esta resistencia, pero a simple vista por los valores de la fuente que tenemos 12 volts y 0 volts aquí, el voltaje que tenemos acá es más negativo de lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo tengo un voltaje más negativo aquí que el que yo tengo acá, entonces yo tengo que el diodo va a estar en polarización inversa. Entonces mi circuito quedaría de la siguiente manera. Sería teniendo mi fuente de 12 volts, tendría mi resistencia de 10 ohms
y me piden calcular esta corriente, pero como el diodo está en polarización inversa, entonces se comporta como un circuito abierto, por lo tanto la corriente que yo tengo en esa malla es de cero. Es como tener un interruptor abierto y por lo tanto no pasa ninguna corriente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ahora combinando dos diodos. Vamos a suponer el siguiente circuito. Tengo una fuente de alimentación nuevamente de corriente directa. Tengo un diodo, vamos a suponer que también es de silicio, conectado de esta manera, y otro diodo de silicio, pero ahora conectado de esta otra manera. Y en mi extrema derecha yo tengo un resistor de 10 ohms. El valor de la fuente es de 10 volts y me piden que calcule nuevamente la corriente que tenemos en esta parte. Nuevamente, como podemos observar, el positivo de mi fuente está de este lado, el negativo de este lado, y mi voltaje de referencia me lo pone aquí el problema. Eso quiere decir que el ánodo de este individuo es más negativo que lo que podría ser el cátodo, dado que la fuente de alimentación está polarizando positivamente esta región. Entonces, si este individuo tiene un valor negativo aquí y más positivo acá, quiere decir que este elemento está en polarización inversa. Entonces, lo que tenemos a continuación es que mi circuito se va a comportar de la siguiente manera. Nuevamente tenemos nuestra fuente de alimentación. Vamos a dibujar acá primero el resistor de 10 ohms, nuestro voltaje de referencia y el primer diodo de silicio está en polarización inversa, y aún suponiendo que este se hubiera polarizado en algún momento, que no lo está, y ahorita vamos a explicar el por qué, yo tendría una fuente así. Bueno, ¿por qué decimos que no está polarizado? Porque simplemente aquí hay un circuito abierto y esto es como si realmente no existiera esta parte. Como está el circuito abierto, no hay ninguna corriente que pase por aquí, entonces es como si esta rama no existiera, por eso la eliminamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi circuito simplemente va a quedar de la siguiente forma. Mi fuente de 10 volts, mi resistencia de 10 ohms. Entonces me piden calcular la corriente que pasa por aquí. Por simple ley de Ohm, yo tengo que la corriente pues va a ser igual al valor de la fuente entre el valor de la resistencia, y esto es de 1 ampere. Entonces es importante verificar cuál es el comportamiento de nuestros diodos para ver cuál de ellos sí está en la región de polarización directa, de tal manera que se sustituya por nuestra fuente y un cortocircuito, o en polarización inversa y se pueda sustituir por un circuito abierto. Vamos a ver otro problema. Vamos a suponer que yo tengo el siguiente circuito. Y está polarizado con menos 5 volts y me piden calcular mi voltaje VO. ¿Quién es ese voltaje VO? El voltaje que yo tengo desde este punto hasta este punto. Y este es uno de silicio y este es un resistor de 2.2 kilo ohms. Entonces, nuevamente lo primero que tenemos que ver es si está polarizado en directa o inversa este individuo.
Aquí, en este caso, el cátodo está polarizado con menos 5 volts, el ánodo con un valor muy cercano a los 0. Es decir, es un valor mucho más positivo que el que tenemos acá. Lógicamente no es 0 volts porque tenemos aquí una resistencia y aquí debe haber una caída de tensión. Pero por los valores que tenemos podemos presumir de que tenemos una polarización directa. Entonces, este se va a transformar en el siguiente circuito. (0.7 menos 5 y un valor de 2.2 kilo ohms para el caso de nuestro resistor. Entonces, para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de notación, es como si yo tuviera mi fuente de voltaje de esta manera y yo tuviera aquí 5 volts. Entonces aquí tengo el positivo y el negativo, por eso es que en este punto yo tengo menos 5 volts y para eso hacemos nuestro análisis de malla, nuestra corriente. Por lo tanto, yo voy a tener el siguiente valor: de más a menos yo tengo 5 volts, de menos a más yo tengo menos 7 volts, de más a menos yo tendría más I por 2.2 K ohms, aplicando la ley de Kirchhoff de mallas o de voltajes. Entonces, perdón, aquí es 0.7. Yo tendría aquí un valor de 4.3 volts más I por 2.2 K ohms igual con 0. Despejamos la I y este es un valor de menos 4.3 volts entre 2.2 kilo ohms y este me da un valor aproximado de menos 1.95 miliamperes. Entonces, aunque el diodo aparentemente está en una conexión inversa, en un sentido contrario, hay que ver la polarización como está. En este caso es una fuente negativa con respecto a nuestro valor que tenemos de este lado. Hagamos otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que tenemos el siguiente circuito. Tenemos una resistencia, luego otra resistencia y en serie con esta segunda resistencia un diodo de silicio conectado a nuestro punto de referencia. Esta resistencia es de 4.7 kilo ohms, esta es de 1.2 kilo ohms y está polarizado con más 8 volts y se nos pide encontrar el voltaje V0, donde ese voltaje V0 nuevamente es el voltaje que desde este punto hasta este punto. Entonces entre estos dos puntos hay estos dos elementos. Entonces el voltaje que hay de aquí a acá pues debe ser la sumatoria de estos dos elementos siempre y cuando nuestro diodo se encuentre en polarización directa. Y eso podemos verlo fácilmente porque en este caso el cátodo está conectado a 0 volts y por acá tenemos una corriente que me va a dar un voltaje ligeramente mayor a esos 0 volts. Por lo tanto yo puedo asegurar que este individuo está en la región directa. Por lo tanto, este circuito yo lo puedo sustituir de la siguiente manera. Entonces yo aquí tengo 4.7 kilo ohms, 1.2 kilo ohms y como es de silicio 0.7 volts. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar la corriente de malla. Y acuérdense que es como que yo tengo aquí mi fuente
y esa fuente va de menos a más, entonces yo voy a tener menos 8 volts más mi corriente por 1.2 kilo ohms más esa misma corriente por 4.7 kilo ohms más 0.7 volts igual con 0. Entonces estamos haciendo la malla en estos 4 elementos, la caída de tensión en los 4 elementos. Entonces vamos a simplificar. Tenemos volts con volts, entonces yo voy a tener aquí un valor de menos 7.3 volts y luego tenemos los otros dos elementos que me manejan la corriente más y por 5.9 kilo ohms y esto es igual con 0. Despejamos la corriente y esto es igual a 7.3 volts entre 5.9 kilo ohms y esto nos da un valor aproximado de 1.23 miliamperes. Hasta este momento sacamos el valor de la corriente, entonces el voltaje veo que tenemos o que nos está pidiendo, recordemos, es el punto desde aquí hasta acá. Entonces mi fuente va de menos a más, mi resistencia va de menos a más, entonces es la suma de los dos voltajes, desde 0 más 0.7 más el voltaje que yo tenga en esta resistencia. Y el voltaje que yo tengo en esa resistencia, VR, pues es igual al valor de la corriente, 1.23 miliamperes, por el valor de la resistencia, que es de 4.7 kilo ohms. Y este valor nos da aproximadamente 5.8 volts. Entonces, nuestro voltaje V0, como hemos mencionado, pues va a ser la suma de ese valor en la resistencia, que es de 5.8 volts, más el voltaje de 0.7 volts. Y eso nos da un valor de 6.5 volts. Entonces, ese es nuestro voltaje que hay desde este punto hacia este punto. Hagamos otro ejemplo, ahora considerando dos diodos. Vamos a suponer el siguiente circuito. Un diodo, en este caso es un diodo de silicio, conectado a un diodo de germanio, a un resistor. Esa línea quedó muy fea, la repetimos y vamos a poner aquí otro resistor y este conectado a su vez a nuestro plano de tierra o nuestro punto de referencia, y cada uno de ellos en 2 kilo ohms. Entonces, y esto va a estar alimentado con una fuente de más 20 volts. Entonces aquí podemos observar que el ánodo está conectado a un valor más positivo y luego desciende el valor a 1. Pero este también está más positivo que lo que puede tener acá porque está conectado esto a tierra. Entonces ambos diodos están en polarización directa. Entonces el de silicio lo sustituyo por una fuente, el de germanio por otra fuente, nuestro resistor de 2K, que es el primero, nuestro segundo resistor, que también es de 2K. Ahora bien, la fuente de germanio, acuérdense que es de 0.3 volts, la de silicio es de 0.7 volts y estaremos alimentados con más 20
volts. Entonces aquí pues vamos a hacer nuevamente nuestra ley de Kirchhoff de voltajes y vamos a tener lo siguiente: menos 20 volts, que es el voltaje de la fuente de alimentación, más 0.7 volts, que es el de silicio, más 0.3 volts, que es el de germanio, más la corriente de la malla multiplicado por el primer resistor de 2 kilo ohms, más la misma corriente de la malla por el segundo resistor de 2 kilo ohms, y esto nos debe dar igual con 0. Entonces sumamos los términos semejantes, que en este caso son menos 20 más 0.7 más 0.3, pues nos va a dar un valor de menos 19 volts, más la corriente, que son estos dos términos, por 4 kilo ohms. Entonces, despejando, bueno, esto debe ser igual a 0, despejamos el valor de I, y esto es igual a 19 volts entre 4 kilo ohms. Y esto nos da un valor de 4.75 miliamperes. Entonces, hasta este momento hemos determinado la corriente, pero vamos a buscar el voltaje V0. Y el voltaje V0 nuevamente va a ser el voltaje que tengamos desde este punto hasta este punto. Y entre estos dos puntos solamente hay un elemento, que es este resistor de 2 kilo ohms. Por lo tanto, el voltaje va a ser el voltaje que yo tenga en este resistor. Y ese voltaje en ese resistor pues, es simplemente el valor de la corriente de 4.75 miliamperes por los 2 kilo ohms. Y eso nos da un valor aproximadamente de 9.5 volts. Entonces, aquí, aunque usamos dos diodos diferentes, como tienen el mismo sentido y la polarización en el ánodo es mucho mayor que la que se puede tener en el cátodo, ambos están en polarización directa. Lo que cambia son sus, entre comillas, voltajes de encendido de 0.7 volts y 0.3 volts. Hagamos un ejercicio final. Pero ahora no vamos a tener una fuente de voltaje. Ahora vamos a usar una fuente de corriente. Y el circuito es el siguiente. Tenemos esta fuente de corriente. Se le va a conectar en paralelo a ella una resistencia de 2.2 kilo ohms. Vamos a suponer que esta fuente de corriente es de 10 miliamperes. Se va a conectar un diodo de silicio y se le va a conectar acá otra resistencia con un valor de 1.2 kilo ohms, y nos piden calcular V0 y también cuál es la corriente que pasa por este diodo. Entonces, en este caso no vemos ninguna fuente de voltaje en nuestro circuito. Sin embargo, sí tengo una fuente de corriente, y esa fuente de corriente, imagínense como una llavecita de agua, y cada uno de estos alambritos es una tubería. Entonces la fuente de corriente va a mandar el agüita, entre comillas, y llega a una bifurcación. Parte de esa agüita se va por acá y parte se va por acá. La corriente es flojita, es perezosa, y cuando encuentra una resistencia grande, le da flojerita irse por ahí y se va por el camino más corto. En este caso, acá yo tengo una resistencia más pequeñita, entonces la corriente va a querer irse más por acá que por acá. Imagínense que son dos tubos de diferente diámetro. El que tiene menor resistencia es un tubo más grande, el que tiene mayor resistencia es un tubo más pequeñito, entonces se iría más agua por este lado. Como ya no es una fuente de voltaje sino de corriente, esta fuente de corriente me está polarizando de manera directa este diodo, porque hace que la corriente fluya en este sentido. Entonces, el diodo, por tener esa característica de que esta fuente
se hace que la corriente vaya para acá, en este sentido, lo está polarizando de una manera directa. Entonces, este circuito se va a transformar en lo siguiente. Nuevamente, nuestra fuente de corriente de 10 miliamperes. Nuestra primera resistencia de 2.2K. Esta es otra notación que se utiliza también para poner valores intermedios. Nuestro fuente que sustituye al diodo y nuestra otra resistencia de 1.2K. Entonces este es de 0.7 volts. Entonces aquí se nos pide encontrar el voltaje de salida VO y la corriente. Entonces este es mi voltaje VO, que va a ser el voltaje que yo tengo en esta resistencia, y la corriente del diodo, que va a ser esto. Para términos generales, yo puedo sustituir este circuito. Vamos a hacerlo un poquito más grande para hacer el análisis un poquito más entendible. Tengo mi fuente de corriente, mi nodo común, tengo mi primera resistencia de 2.2K, tengo mi fuente dada por el diodo, tengo mi segunda resistencia de 1.2K, la fuente de 10 miliamperes. Esto parece un capacitor, vamos a acomodarlo mejor para evitar confusiones. Y este es de 0.7 volts. Entonces, para hacer el análisis, voy a hacer mis leyes de Kirchhoff en ambas mallas. En la primera malla, vamos a llamarle I1, segunda malla I2. Yo tengo que, por ley, dado que tengo una fuente de corriente en el extremo de la malla, entonces la corriente de la malla va a ser igual a el de la fuente de corriente. Por lo tanto, I1 va a ser igual a 10 miliamperes. Ahora, para mi corriente I2, pues tengo que resolver mi ley de Kirchhoff para la segunda malla, que va a ser la caída de tensión en esta resistencia, más la caída de tensión aquí, más la caída de tensión acá. Entonces, yo voy a tener que, para la malla 2, voy a tener mi resistor de 2.2K que multiplica a mi corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1 más el voltaje del diodo 0.7 más la corriente I2 por el resistor de 1.2 kilo ohms, y esto es igual con 0. Entonces, simplificando, yo tengo menos I1 por 2.2K más I2 que multiplica a 2.2K más 1.2K. Esto es igual a menos 0.7 volts. Entonces, yo ya tengo el valor de I1 que es de 10 miliamperes. Entonces yo tengo menos 10 miliamperes por 2.2K más I2 por 3.4K es igual a menos 0.7 volts. Entonces de aquí voy a despejar directamente I2. Esto lo paso para acá, sumando, y esto lo paso dividiendo. Entonces yo tendría 21.3 entre 3.4K. Y esto me da un valor de aproximadamente 6.26 miliamperes. Ahora, ¿quién es esta corriente I2?
Pues sucede que esta corriente I2 es la misma que pasa por estos dos elementos. Entonces esta corriente I2 es exactamente la corriente que pasa por el diodo. Entonces esta es la corriente del diodo. Ahora, nuestro voltaje de salida pues es el voltaje, o el voltaje VO es el voltaje que yo tengo en este resistor. Por lo tanto VO pues va a ser igual a 1.2 kilo ohms por 6.26 miliamperes, y esto es igual a 7.51 volts. Entonces, de aquí la importancia de que en este curso se repase la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para facilitar el análisis de cada uno de los elementos que estamos viendo. En futuros videos vamos a seguir viendo el análisis de diodos en combinaciones de serie y paralelo y diodos paralelos.